Estamos en una conexión más de NEF. Hoy vamos a hablar todo sobre el trasplante renal, lo que no te habían contado. Y en el contexto del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos y Trasplante, tenemos un invitado que muchos de ustedes conocen, no solo porque es un nefrólogo muy reconocido en el ámbito renal, sino también porque ha estado involucrado en trasplantes de sé que hay gente que nos ve y nos sigue, que lo conocen muy bien, y otros pues han tenido el privilegio de gozar de su acompañamiento para elegir de qué forma hacer este trasplante. Me refiero nada menos ni nada más que al doctor Rafael Valdés Ortiz, nefrólogo del Hospital General, anterior presidente del IMIN y quien ha sido un invitado constante, aliado y al que queremos y admiramos mucho. Doctor, bienvenido esta noche aquí a su casa. Hola, buenas noches, Marisol. Feliz de estar contigo una vez más con la Fundación Alesio eh, Mario Robles Osío. Este, y bueno, lo que es y lo que ha representado NEF en los últimos años con su participación muy activa en esta colaboración, pacientes, medios, médicos, ser la voz, el portavoz de los más importantes que son los pacientes. Muchas gracias. Doctor, gracias a usted que siempre es generoso con sus palabras y con su tiempo. Hoy vamos a hablar del trasplante renal porque parece que es ese gran momento que todos esperamos desde que sabemos del diagnóstico, ¿no? El momento clave del que todos nos se vuelve punto de referencia, anhelo, deseo y demás, pero ¿qué es lo que casi nunca nos dicen de este proceso como pacientes? Wow. Eh, Fíjate que pues el tema de trasplantes es un tema muy apasionante, pero yo creo que lo que casi nunca les dicen es que no les ofrecen trasplantes. Eso es lo primero. Y esto es algo muy importante porque si tú tienes enfermedad renal, tu médico nefrólogo lo primero que debe de hacer antes de llegar a diálisis es ofrecerte un protocolo de trasplantes. ¿Para qué esperar? Esa es como una mala práctica que yo veo en muchos nefrólogos que le dicen, no, 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 ahorita no es momento del trasplante, hasta que llegue a diálisis, platicamos. Y se pierden momentos y tiempos muy valiosos. Eh, entonces, lo primero que te dicen es lo que no te dicen, que no te lo ofrecen. Y eso es muy importante. Eh, También hay cosas que te deben de decir, que te vas a enfrentar a un proceso largo, un proceso muy minucioso, pero que tiene un objetivo, seguridad. Queremos que el trasplante sea exitoso y para eso hay que hacer un buen protocolo de trasplantes. ¿Y cuánto es un proceso largo? No más de 6 meses. Si tu protocolo de trasplantes se prolonga más de 6 meses, algo está pasando. O entiendo que hay situaciones médicas, clínicas que retrasan un poquito, pero la mayor parte de los pacientes en 6 meses tienen que tener el protocolo terminado para poder someterse a un trasplante. Otras cosas que te deben de decir, pero yo siento que a veces no lo dicen, es que sí, vas a recuperar tu salud, vas a volver a llevar una vida como la conocías o como te gustaría llevarla, pero pues implica ya un compromiso, ¿no? Eh, Implica tomarse medicamentos ya para el resto de tu vida, que son los inmunosupresores,
implica cuidarte mucho en el sentido de pues no cometer los mismos errores, es lo que yo les digo a los pacientes. Si tú eras diabético o tenías un problema de hipertensión o fumabas o te pasó algo que dependía de ti, bueno, pues no cometan los mismos errores y hagamos las cosas diferentes en esta segunda oportunidad de vivir, ¿no? Y bueno, quizás una cosa bien importante que a veces yo veo es que eh, si se van a someter a un trasplante y van a estar en lista de espera, debes de tener un número de registro de Senatra, porque hay muchos pacientes de instituciones públicas que les dicen, ya estás en protocolo, ya estás en lista de espera. ¿Y dónde está mi número de Senatra? Entonces, ahí no les están diciendo bien las cosas, en el sentido de que, pues, estar en una lista de espera es tener un número de Senatra y cada mes o cada 2 meses estar llevando una muestra de tu sangre a un laboratorio que se llama Seroteca y dejar una muestra de sangre porque es tu boleto para poder ganarte la lotería. Mucha gente dice, ay, quiero ganarme la lotería. ¿Ya compraste boleto? Ay, quiero tener un riñón nuevo y estoy en lista de espera. Ok, pero estás llevando tu muestra de sangre al laboratorio, a la seroteca, cada 2 meses máximo. Lo ideal, cada mes. Eso quizás para mí son las cosas que no les dicen o se los dicen a medias, pero que debe de quedar bien claro. Sí, súper importante todo eso que nos dice, doctor, porque yo misma estuve creyendo que estaba en lista de espera y no tenía el número, ¿no? Entonces ese es tiempo desperdiciado. Eso es muy Mucho. común que nos pase cuando llegamos al diagnóstico y nos hablan del trasplante. Mencionaba algo que me parece que es bien importante sí, y es el trasplante anticipado, ¿no? El no esperarse a la diálisis, pero ahí también hemos encontrado barreras en los institutos, ¿no? Que dicen, no, no te podemos trasplantar hasta que no pases por un proceso de diálisis. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con eso, por un lado? Y por otro lado también preguntarle si alguien que no ha llegado a diálisis puede ser admitido en la lista de espera de cadáver. Sí, fíjate que cada vez hay más evidencia de la importancia del trasplante anticipado. ¿A qué definimos trasplante anticipado? Trasplantarte antes de que llegues a diálisis. Por muchas razones. Un paciente en hemodiálisis, en diálisis, se va desgastando, va teniendo un desgaste inherente a la enfermedad renal crónica. Si están en hemodiálisis, pues se va lastimando los vasos sanguíneos por los catéteres. Hay algo llamado agotamientos de accesos vasculares y entonces el paciente va sufriendo daño vascular que a veces ya vuelve o se hace irreversible, ¿no? En el caso de la diálisis peritoneal, pues introducirte un catéter, riesgo de peritonitis, todo eso podremos evitarlo si se hicieran programas y protocolos de trasplantes anticipados. Ahora, ¿se puede estar en lista de espera sin estar en diálisis? La respuesta es sí. Sí, sí, sí. Si tú tienes criterios de enfermedad renal crónica y aunque no estés en diálisis, puedes estar en la lista de espera y en vez de estar esperando a que te dialicen, pues estás esperando que llegue un riñón. Y este modelo de hacer trasplante anticipado, ya sea de vivo, que es lo más sencillo, cuando alguien te da un riñón antes de que llegues a diálisis, o estar en la lista de espera y que antes de que llegue la necesidad de dializarte, pues ya recibas un riñón. Y la otra es una pregunta bien compleja. ¿Qué hacer si no te lo ofrecen?
Pues lo que tenemos que hacer, luchar, exigir, pelear. Vivimos en un país maravilloso, ¿no? Con gente maravillosa, pero tenemos una frase muy mexicana: el que no habla, Dios no lo oye. Y tenemos que aprender como mexicanos a hablar, a exigir, a pedir. Es muy diferente la personalidad de otros países. Si tú vas a España o vas a Francia o vas a Alemania, el ciudadano común está tan empoderado y exige a las autoridades lo que necesita. El mexicano es como, nos da miedo pedir, nos da miedo exigir. Y señores, la vida amerita luchar, la vida amerita exigir, la vida amerita gritar, queremos vivir, y un trasplante bien vale la pena gritarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esas políticas anquilosadas, esas políticas institucionales apolilladas. Tenemos que sacudir. Afortunadamente, yo siento que en México hay un cambio generacional, nefrólogos jóvenes con otra mentalidad, y eso está padrísimo, pero sigue habiendo ahí barreras. Que hace que sin saberlo bien, sin manejarlos bien, les digan cosas que les matan el espíritu. Y la verdad, a veces el enemigo está en casa. Eh, Hay muchos médicos que hacen o dicen opiniones que desaniman a los pacientes. Ahora, no sé quién está más mal ahí, el médico o el paciente que se lo cree, porque si a mí me lo dicen, yo me paro en ese momento y voy y muevo cielo, tierra, mar, porque quiero vivir. Y eso es lo bendito del trasplante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, exigir, gritar, pedir, porque la vida lo vale. Claro, y es pedir en la ventanilla adecuada, porque también eso nos pasa con mucha frecuencia, que, por ejemplo, anunciábamos su plática que íbamos a tener el día de hoy con usted en TikTok, y nos escribieron muchos pacientes de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, diciendo, necesito un riñón. Y entonces y estoy desesperada porque mi hija necesita un riñón. O sea, todos decían, necesito un riñón y claro, todos sabemos cuándo necesitamos un riñón. Pero entonces, ¿cuál es la ventanilla que debo ir a tocar? ¿No? Que esto a veces es donde gritamos. Sí, eso tienes mucha razón. Eh, a lo largo de los últimos 15 años de mi vida, pues he aprendido a pedir, eh, porque es la única manera de avanzar. Y no pido para mí, pido para los pacientes. Y creo que eh, a veces, eh, a veces no hay que perder el tiempo con estas barreras, con esas pequeñas puertitas que nos detienen. A veces hay que ir a la cabeza, hay que ir a la cabeza, y la unión hace la fuerza. El ejemplo, yo siempre voy a poner de ejemplo en México a los pacientes con VIH, que son gente que lucha y se une y trabajan en equipo, y fundaciones como la tuya hace que esta semilla de cambio germine, o por lo menos le ayuda a germinar, ¿no? Los pacientes con VIH tienen sus propias fundaciones que hacen que tengan, aquí en México por lo menos, tratamientos antirretrovirales avanzadísimos. Y bueno, en México, a pasos, a pasos, a pasos, cada vez vamos logrando cosas, pero a veces los pasos no van a la velocidad que nuestro país necesita, ¿no? Y esto es algo que duele no nada más de México,
Duele también en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, pero que tiene muchos contrastes en los sistemas de salud. Duele, sin lugar a dudas, en casi toda América Latina, excepción Uruguay a lo mejor, porque es un país pequeñito de 3 millones y muy avanzado. Chile tiene un gran programa de trasplantes, pero también vemos desigualdades en otras latitudes. ¿Qué tenemos que hacer? Empoderar como paciente. Yo siempre voy a creer en el poder del paciente, y si el paciente sabe pedirlo y sabe gestionarlo, y más si lo hace unido, puede lograr muchas cosas. Yo les puedo decir, no desanimen, sigan luchando y encuentren a ese nefrólogo que los acompañe, ese nefrólogo que crean ustedes, que los motive, que no les mate las ilusiones. Y bueno, encuéntrenlo y estoy seguro que va a ser su mejor aliado para que puedan lograr su sueño de vivir. Creo que toca un tema fundamental, doctor. Para ir por el trasplante vamos en alianza, ¿no? En alianza con el nefrólogo, con nuestros enfermeros, con el equipo médico, ¿no? Para lograr que ese camino hacia el trasplante sea posible y todos ganemos, ¿no? Porque, bueno, los nefrólogos pasan de un paciente a lo mejor en cierta condición a un paciente trasplantado. Y le voy a compartir esto que nos dice Dianita Nacoreta. Dice, justo yo batallé más de un año para entrar a la lista de espera porque estaba estable. Fue hasta un día que me descompensé y me hospitalizaron y fue ahí donde ingresé a la lista. Ella va por su segundo trasplante anticipado. Vamos, Dianita, no desanimes, lo vas a lograr, estoy seguro. Sí, doctor, desde su perspectiva, ¿cuáles son los mitos más comunes que tienen los pacientes antes de un trasplante renal? Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Primero es no creer que ellos son candidatos a trasplantes. No se la creen ellos. Es que yo pensé que ya estaba grande. Por ejemplo, muchos pacientes de 50, 60 años que se creen a sí mismos que ya no son candidatos a trasplantes, cuando la edad no es una barrera. Si tu nefrólogo, tu hospital hace una muy buena evaluación y no encuentra una contraindicación absoluta, tú puedes ser sometido a un trasplante independientemente de tu edad. Otro mito es que les van a quitar sus riñones, y que les van a poner en el mismo lugar el nuevo riñón, y sabemos que no. Esos riñones tuyos, que les llamamos cariñosamente los riñones nativos, esos riñones nativos con los que tú naciste, esos se quedan ahí. A lo mejor excepto en bebés, pero en adultos ahí se quedan, porque quitarlos es muy complejo. Implicaría dos cirugías simultáneas, y además se ha demostrado que no hay beneficio. Esos riñones se van haciendo pequeñitos, pequeñitos, del tamaño de una nuez. Y el nuevo riñón, ¿dónde lo ponen? Aquí adelante, aquí enfrente. No se va a ver, no se va a ver un bulto. Muchos me dicen, van a pensar que estoy embarazado. No, no, no. Esa barriga no es por embarazo, no es por riñón. Esa barriga ya estaba ahí, ¿no? En general, el trasplante se pone en la fosa ilíaca, justo aquí en el huequito, y no se nota, se observará la cicatriz, y bueno, en general, esos son los dos mitos más. Lo otro es que piensan que van a llevar la misma dieta dura, estricta, después del trasplante, y no, ya pueden comer de todo, obviamente con moderación, ¿no? Y siempre con higiene, ¿no? Este, eh, Siempre cuidando de que no vayas a tener una infección ahí gastrointestinal, ¿no? Pero en general, pues les asombra que ya pueden llevar una dieta balanceada, saludable, no la misma dieta de excesos, sino una dieta bien, una dieta sana, y adelante. Incluso hasta dicen, ya no voy a volver a tomar alcohol. Claro, sí puedes tomar tu copita, tu cervecita, nada con exceso,
todo con medida y siempre y cuando te tomes bien los inmunosupresores, ¿no? Luego van a salir diciendo aquí, el doctor dijo que... Te voy a pasar este mensaje porque es muy lindo, doctor. Dice Omar Alonso, el doctor Valdés va por el trasplante a pacientes que aún no están en tratamiento sustitutivo. Esto es maravilloso porque no tienen que esperar a llegar a hemodiálisis o diálisis para entrar al protocolo. Nadie merece estar ahí. Es mejor adelantar el trasplante. El más pro de pro. El protocolo es un álbum de estampas. El nefrólogo nos da los medios y nosotros juntamos las estampitas. Eso fue lo que el doctor Valdés me dijo y hoy andamos trasplantados. Ojalá todos los doctores fueran como él. Un abrazo, Omar, fantástico, es un gran paciente Sí, y es un gran ser humano, un corazón enorme. sí. Y 3 riñones ahí a tope. Doctor, estamos hablando de la parte feliz, pero ¿cuáles son los criterios? Porque también va a haber pacientes que no se van a poder trasplantar. ¿Cuáles son los criterios para descartar un paciente y sacarlo de esta posibilidad? Sí, cada vez son menos, debemos de decir que cada vez son menos, pero siempre debemos de empujar por seguridad, ¿no? Si un trasplante es mayor el riesgo y tu probabilidad de morir es mayor con un trasplante, mejor no lo hacemos. Eh, ¿Cuáles serían eso? De inicio, creo que una buena función cardiovascular. Una buena función cardiovascular eh, es necesaria para un trasplante. Eso no significa que si ya tienes una enfermedad cardiovascular no entres a un trasplante. No, pero tenemos que optimizar esa función cardiovascular. Muchos pacientes hay que someterse a cateterismos, más los diabéticos, hay que poner stents si son necesarios, hay que hacer rehabilitación cardiopulmonar, hay que someterlos. Hoy en día tenemos medicamentos maravillosos que optimizan la función cardiovascular y ya una vez optimizada la función cardiovascular, entonces ya podemos hacer un trasplante. Entonces, yo le diría que esto podría ser una contraindicación relativa si no se optimiza. Si definitivamente la función cardiovascular ya está muy avanzada y ya no se puede mejorar, quizás en ellos no es adecuado un trasplante por el riesgo de morir durante la intervención, ¿no? Está el tema de las infecciones. Algunas infecciones requieren que primero se controlen y luego ya una vez controladas se pase al trasplante, ¿no? Y eso más bien retrasa un poquito el trasplante. Me refiero, por ejemplo, pacientes con VIH se pueden trasplantar, sí, pero primero optimiza tu tratamiento antirretroviral, que no tengas carga viral, que tu CD4 estén bien. Pacientes con virus de hepatitis B o C, pues recibe el tratamiento de erradicación y una vez que ya no tengas carga viral en tu sangre, ya vamos al trasplante. Pacientes con tuberculosis, en América Latina tenemos mucha tuberculosis. Bueno, a veces lo ideal, si es una tuberculosis latente, con un mes de manejo de antifímico, ya puedes someterte a un trasplante, pero si tu tuberculosis es activa, bueno, en ese caso hay que completar los 6 meses mínimo o a veces 9 meses de un tratamiento antes de pensar en un trasplante. O sea, hay cosas relativas. Quizás tenemos el caso especial de los cánceres. Si tú tuviste un cáncer, a veces hay que esperar un tiempo. Es un tiempo de seguridad, más que nada, donde no tengas el cáncer activo, que haya lo que llamamos remisión, que es aparentemente el cáncer se fue. Y a veces hay tiempos obligados por experiencias donde hay que esperar 2 años en algunos cánceres, hay otros donde hay que esperar 3 años y hay otros donde hay que esperar 5 años, ¿no? Y estar bien seguro que no tengas una recaída del cáncer, ¿no? Porque hay que recordar que después de un trasplante damos inmunosupresores y eso puede hacer que al bajar las defensas
una infección o un cáncer se prolifere y entonces puedas morir a consecuencias de una infección o de un cáncer que no pudimos detener. Entonces yo le llamaría contraindicaciones relativas, que a lo mejor hace que no te trasplantes inmediatamente. Y finalmente hay un tema muy especial que son los pacientes altamente sensibilizados, que muchos nefrólogos les dicen, ya no te puedes trasplantar. No, espérate, sí puedes hacer un trasplante, pero obviamente hay que buscar las alternativas para que tú te puedas trasplantar. Llámese un donante cruzado, llámese protocolos de desensibilización. Vienen en un futuro próximo inmediato algunos medicamentos muy interesantes que te van a abrir la oportunidad de que ese estado de sensibilización baje y tú puedas acceder a un trasplante. Pero contraindicación no. A lo mejor retrasa un poquito, hace que un trasplante no sea tan rápido, pero nada más con un poquito de paciencia se puede lograr, se va a lograr. Claro, y parece que está leyendo las preguntas que nos están poniendo aquí, doctor, ¿eh? Porque justo Vero preguntaba acerca de la sensibilización. Dice, buenas noches a todos, doctor. Estoy un 95% sensibilizada. ¿Existe la gran posibilidad de que no me trasplante? Yo nada más ahí voy a hacer una acotación, pero yo tenía 97% de sensibilización. Te esperé, pero aquí estoy. ¿No? Y fíjate que sí tienes posibilidad de un trasplante, solo que debes de estar en el lugar adecuado, a lo mejor, por ejemplo, en un lugar donde se te pueda cruzar con muchos pacientes, un lugar que tenga una dinámica de trasplantes acelerada. Se ha demostrado que algunos medicamentos que te den ahorita puede bajar esa carga de sensibilización. Hemos tenido experiencias en el Hospital General donde la carga de sensibilización con tratamiento baja a un 30-40% y entonces la posibilidad del trasplante llega, ¿no? Obviamente se requiere todo un equipo especializado de nefrólogos que sepan de inmunobiología del trasplante y obviamente estar en un hospital que tenga las herramientas, las estrategias para poder ayudarte. Estar sensibilizada, solo hay que buscar el camino correcto. A lo mejor no es el que todos tomarían o la mayoría tomaría. En tu caso hay que tomar las opciones o caminos adecuados, pero sí, sin tema, yo creo que con una buena evaluación y un buen manejo para que te bajen los anticuerpos, vas a llegar al segundo trasplante. Sin duda, doctor. Nos están diciendo también de cáncer. Ayer fue la carrera del Senatre, el doctor Sí, corrió, ahí lo vimos pasar. Fíjese que había un niño que había tenido cáncer y ahora estaba trasplantado y estaba corriendo. Entonces me lo llamó vi, un mucho la atención niño el tema, maravilloso. sí, de cáncer y trasplante. Y lo traigo a colación porque usted lo mencionó, pero también Isa nos dice, hablando de cáncer, mi hermana nació con un solo riñón. Dice, perdón, omití mencionar que hace 10 años tuvo cáncer ya en remisión y está en lista de espera para trasplante. Antier fue llamada, solo que no quedó por tiempo de espera en la lista. Bueno, cada hospital tiene su propio forma de distribución de órganos, ¿no? Y se respeta. En el Hospital General dejamos de considerar el tiempo de espera como un criterio de asignación y más bien utilizamos la compatibilidad inmunológica, ¿no? Eh, Tenemos un programa que desarrolló la UNAM, un software que metemos varias preguntas, variables, peso, tiempo de enfermedad renal crónica, causa de enfermedad renal crónica, si ya está en diálisis, no está en diálisis, y toda la evaluación inmunológica que se hace
previo a un trasplante, ¿no? Y el software que le llaman Adequator nos dice cuál es el mejor riñón para el mejor paciente, ¿no? Y sí, gracias a eso, pues nos han disminuido mucho las probabilidades de rechazo, porque estamos pareando más por cuestiones de compatibilidad inmunológica que por tiempo de espera. Porque ¿para qué darle un riñón a una persona que lleva mucho tiempo de espera si el riesgo de rechazo es elevadísimo? Entonces, pero eso ya depende de cada hospital. Si no tocó esta vez, que se siga cuidando mucho y ya le tocará en base a su asignación. Eso que nos dice también es bien valioso, porque cuando llega esa llamada que todos estamos esperando, bueno, primero seguramente se nos sube la presión, porque qué emoción, qué nervios, qué ansiedad, y vamos ahí como a tierra de nadie, porque no necesariamente sabemos cuál va a ser el criterio de elección y cada hospital tiene el suyo, ¿no? Entonces, Sí, sí es importante preguntar, ¿no? Cuando llegamos de, oye, ¿cómo van a escoger al ganador o qué se hace en esos casos, doctor? Para que por lo menos sepamos por qué estamos siendo descartados, que creo que es importante. sí, fíjate que eh, esto llevamos ya varios años haciéndolo así en el general y es muy transparente, o sea, generalmente citamos por cada riñón que llega, citamos a 4 pacientes, porque no, a veces llega alguien con infección o se desestabilizó y bueno, los tenemos que evaluar antes de asignar el órgano, ¿no? Y ellos reconocen que a veces no es el mejor momento en ese momento para el trasplante. Y luego también está ser muy transparente. Yo creo que el éxito y que los programas de trasplantes sean reconocidos dependen mucho pues de la transparencia en el manejo, asignación. Senatra hace una labor espectacular de supervisar y de auditar los programas de trasplantes, ¿no? A ver, ¿por qué le dejaste este riñón a este paciente? Justifícamelo, ¿no? Si es por tiempo de espera, ok. Si es por un programa como el nuestro de asignación en base a compatibilidad, enséñame cómo salieron los demás. O sea, yo creo que la transparencia y la confianza es muy importante. A veces en el hospital general, la gran mayoría de los pacientes se echan porras, ¿no? Dice, vamos, y es bonito Sí. cuando ya se decide quién se va a llevar ese riñón, pues entre ellos se desean suerte, se abrazan y ya saben que si no es a la primera, será a la segunda o a la tercera y no deja de haber un quinto malo, una quinta llamada. Hay quien se avienta hasta 10, pero bueno, a Omar nos hace una pregunta que fíjese que yo no la había considerado, pero me parece bien interesante y es la de el mítico riñón artificial, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba recién diagnosticada hace 1000 años, decía yo, pero es que ya están trabajando en un riñón artificial, hasta había una campaña de recaudación en Holanda donde había un preso y lo iba a liberar esta máquina del riñón artificial. Pues, ¿qué tan actualizado está México por este gran paso? Pues más bien habría que preguntar cómo está a nivel internacional ese tema, doctor. Sí, obviamente ha ido avanzando, el prototipo ha ido mejorando. Hay una fundación allá en Estados Unidos que es el que está coordinando y dirigiendo todo esto. Es una fundación que tiene apoyo de universidades de prestigio como Stanford, como Yale, pero obviamente la fundación es la que, ProKidney se llama, es la que maneja todo esto. Pues el prototipo lo han mejorado mucho. Pasó de ser un pegoste así de 3 kilos, que era imposible que lo cargara un paciente, y hoy en día el modelo es de 500, de medio kilo, ¿no? Hay retos todavía. eh, el reto más importante es la autorregulación. ¿Qué significa autorregulación? Bueno, nuestros riñones o los riñones trasplantados están programados, diseñados
para regular excreción de sal, la presión arterial, la cuestión de solutos, de potasio, de bicarbonato, etcétera. Y estos modelos biónicos o de diseño mecánico, pues no logran autorregular, entonces están orinando. Entonces no hay ese freno y yo creo que ahí está la clave. En el momento que los prototipos logren tener esta autorregulación, van a avanzar de una manera exitosa, ¿no? Modelos ya está, prototipos ya está, se han probado también, han ido mejorando, corrigiendo. Eh, yo siempre voy a decir, si el ser humano ha logrado mandar naves espaciales y andan satélites y en este momento podemos estar en comunicación en vivo a través de una pantalla, eh, va a lograr el desarrollo de estos equipos, pero obviamente lleva tiempo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hoy estamos mejor que hace 10 años, que hace 15 años, y los modelos ya están, ya los podemos ver. Hay muchas páginas de internet donde se muestran avances y los avances son muy prometedores, pero no son para mañana, probablemente para el año 2027, 2030. En este periodo no, no se atreven a comprometerse ellos a dar una fecha de montar un estudio de prueba y error, ¿no? No está fácil. Sí, que prueben primero allá y ya luego que se lo traigan para acá. Doctor, me Luego, parece, sí, ya luego vemos. Me parece que esta forma de elegir los riñones, como lo hacen en el Hospital General, es muy, pues muy inteligente, muy acertada. Y otra gran palabra que va ligada al trasplante, pero de la que hablamos poco y con temor, es el rechazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de rechazo? ¿Es determinante cuando ya hay un rechazo? ¿Cuáles son los tipos diferentes de rechazo? sí, primero hablar de eso. Eh, Hay diferentes tipos de rechazo. Este rechazo catastrófico, súbito, inmediato, eh, casi ya no se ve, de hecho no debería de verse, que es el famoso rechazo hiperagudo, donde ahí habla de que hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo y no definieron bien a la hora del protocolo. También se habla de la incompatibilidad o la presencia de muchos anticuerpos, ¿no? Estar muy sensibilizado y colocar un riñón, pues ese rechazo hiperagudo es inmediato. La probabilidad de salvarlo es prácticamente imposible. Pero están los trasplantes agudos, y en trasplantes agudos hay de dos tipos: el humoral, que son anticuerpos, y el celular, que son células. Este te puede aparecer en cualquier momento de tu evolución post-trasplante. Obviamente, si no te tomas bien los inmunosupresores, se te olvida tomártelos, pues aumenta la probabilidad de estos rechazos, ¿no? Eh, y generalmente la gran mayoría son rechazos silenciosos. No vas a tener dolor, no vas a tener molestias. Lo que se va a ver es que tu creatinina empieza a subir y empieza a haber un poquito de proteínas en la orina. Entonces, ahí es cuando el nefrólogo lo puede identificar o sospechar, porque hoy en día la manera más precisa de saber si hay rechazo es haciendo una biopsia de tu riñón. Y ya en la biopsia de riñón nos va a decir si se trata de un rechazo humoral o si se trata de un rechazo celular. Es importante hacer la diferencia porque se manejan diferente. Si tú un rechazo lo identificas a tiempo y lo tratas a tiempo, te va a ir bien. La verdad es que va a ir bien. Pero si tu rechazo no lo identificas porque no te duele,
y no vas al médico, te sientes bien y dejas de ir con el nefrólogo, pues ese rechazo se va a hacer pues persistente y lo que tú vas a ver en los laboratorios es un deterioro de la función renal. Y además está el famoso rechazo humoral crónico, este que se va dando con los años y que representa todo un reto en el manejo, en el tratamiento, porque hay pocas opciones de manejo. Sí las hay con resultados que no son quizás tan eficaces como lo son en los rechazos agudos, ¿no? Un rechazo agudo, si lo identificas a tiempo, lo tratas y puedes quedar bien, ¿no? Si te tardas un poquito, bueno, a lo mejor ya tu riñón queda con alguna secuela, pero funcionando, ¿no? Lo más importante es tres cosas. Uno, saber, estar conscientes que puede haber rechazo. Dos, identificarlo a tiempo y tratarlo a tiempo es fundamental para que no quede secuela y tenga su riñón funcionando por muchos, muchos años. Y tres, el factor más asociado con la presencia de los rechazos a veces es no tomarse los medicamentos a tiempo, ¿no? Empezar a confiarse, pensar que no me tomo la dosis de las 8, me la tomo en la noche, y estos desfases y no apegarse al tratamiento adecuadamente, pues obviamente te llevará a un rechazo. Qué valioso eso que nos dice. Entonces es súper importante evitar los desfases en la toma de los inmunosupresores y la única forma es con biopsia o hay también otra forma que es esta prueba para medir anticuerpos o no. Ya, no, vaya, se pueden medir muchas cosas después del trasplante, ¿no? Lo que le llamamos el monitoreo post-trasplante. Se pueden medir anticuerpos, pero la presencia de anticuerpos no necesariamente indica un rechazo. Indica que tienes un sistema inmunológico activo y que, cuidado, si no te cuidas bien de la inmunosupresión, si no te hacen un ajuste en la inmunosupresión, en un momento dado esos anticuerpos pueden atacar tu riñón, ¿no? Hoy en día existen biomarcadores que nos pueden predecir un rechazo y estos biomarcadores aquí en México apenas van a llegar. Sí. Es la determinación de DNA del donor, le llaman la biopsia líquida, es de tu sangre, tomar una muestra de tu sangre y medir presencia de ADN extraño en tu sangre, que obviamente ese ADN viene del riñón. Y si empiezas a tener ADN en tu sangre del injerto, pues ya tienes la probabilidad de que se está cocinando un rechazo aún sin elevar creatinina. Hay otras moléculas que se pueden medir en la orina, que son las llamadas quimoquinas. Las llamadas quimoquinas son CXL9, CXL10, se miden en la orina y su elevación asintomática nos puede predecir de que estás teniendo un rechazo, aunque aún no hayas tenido elevación de creatinina. Vaya, son estrategias no invasivas, tratando de no hacer una biopsia, y tratando de identificar a tiempo, ¿no? Yo creo que establecer de rutina estas biomoléculas o biomarcadores va a ser bien necesario, obligados en todos los protocolos de trasplante, ¿no? Sí les puedo decir que ahorita en México no se hacen, probablemente próximamente en nutrición y nosotros en el general vamos a tener ya la técnica de biopsia líquida. ¿Y qué hay que hacer? Pues medírsela a todos los pacientes trasplantados. Si sale normal, pues estás bien. Si sale elevada, estás haciendo un rechazo y hay que tratarlo. Claro, ¿es esta empresa de Taiwán o no? Los de Bueno, biopsias, ¿no? hay algunas empresas, hay empresas americanas y hay empresas europeas. De Taiwán no tengo a la cabeza el nombre de alguna,
pero las dos líderes en el mundo es una americana y una española, mexicana, que ya llegó a México y que creo que va a ser una opción accesible para nuestro país. Ay, eso suena maravilloso, doctor. Y tiene que ver con esta pregunta que nos hace Cristina. Dice, llevo 14 años con mi riñón. Fue trasplante anticipado. Nunca me han biopsiado. Entendí que no es necesario si mis niveles van bien. No sé qué hacer. Bueno, lo ideal es tener una biopsia. Eh, sí, pero te entiendo. Si tu creatinina va bien, si no tienes proteínas en la orina, si llevas 14 años, pues a lo mejor no la has ameritado, ¿no? Esta es una situación donde muchos nefrólogos no hacen la biopsia hasta que no se altera el riñón, ¿no? Hoy sabemos que así como hay trasplantes anticipados, están las biopsias de protocolo, donde tú estás bien y todo va bien aparentemente, y te hacen la biopsia y de pronto ahí se identifican cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, está el concepto de, eh, se llama rechazo agudo solo demostrado por biopsia, que donde todo va bien, pero hasta que no te hacen la biopsia ahí aparece el rechazo. Y bueno, ¿eso para qué sirve? Para ajustarte el tratamiento, ¿no? Una biopsia para el tiempo que llevas podría ser interesante ver si no tienes ya toxicidad por inhibidores de calcineurinas, tacrolimus, ciclosporina, y entonces se deba ajustar la dosis o cambiar o agregar algún medicamento que sea antifibrótico. Vaya, son pequeños detalles que dan mucha información al nefrólogo. Mi recomendación es no esperarse a que la función renal se altere para hacer una biopsia, ¿no? La biopsia de protocolo, que son biopsias donde tú estás bien y todo va bien, pero hay que ver, se usan, están muy bien documentadas en Estados Unidos, en España y en algunos hospitales en México. Por ejemplo, en el Hospital General, las biopsias de protocolo se hacen a los 6 meses y al año, y luego a los 3 años y luego a los 5 años, ¿no? Eh, y nos ha dado información muy valiosa. Hemos encontrado cosas que nos han permitido corregir el camino del trasplante, ¿no? Sí, sin duda alguna. Dice Dianita, en un retrasplante con función residual del primer riñón, ¿hay mayor riesgo de rechazo hiperagudo? No, no, lo que favorece los rechazos hiperagudos es que tú tengas muchos anticuerpos, vaya, estés sensibilizada y no te hayan hecho algo para bajar esos anticuerpos, o el riñón que recibiste, pues tiene anticuerpos donador específico. Este es un concepto bien importante. Tú puedes tener muchos anticuerpos, pero si esos anticuerpos, ninguno de ellos es específico para el riñón que tú recibes, no pasa nada, ¿ok? Pero si estos anticuerpos son específicos y se llaman anticuerpos donador específicos, les decimos por sus siglas anticuerpo donador específico, le decimos ADE o los ADES. Si tú tienes ADES, eh, pues vas a tener un rechazo agudo o uno hiperagudo. Pero si tú estás sensibilizada, y eso lo vemos, tenemos pacientes que hemos trasplantado con anticuerpos de 40, 50, 60%, pero sin ADES. Y eso les va bien. También hemos tenido pacientes que su nivel de anticuerpo
es de 5%, 3%, pero son ADES y ellos tienen más probabilidad de un rechazo hiperagudo. Pero recibir un segundo trasplante, si no te hacen algo, si nada más te lo ponen por hacer un trasplante, pues sí, aumenta la probabilidad de un rechazo hiperagudo. Pero si te estudiaron bien, evaluaron bien anticuerpos donador específico, te hicieron algún tratamiento para desensibilizarte o te cruzaron con un donador muy compatible para ti, la posibilidad de éxito es buena. Sí, sin duda alguna, doctor. Ya vamos a ir cerrando nuestra hora de transmisión, quedan pocos Es rápido, minutos. ¿eh? Es que se va muy rápido, doctor, pero María Elena nos pregunta, ¿cuál es el desafío más importante o desafíos para el trasplante renal? Bueno, no hay un solo desafío, yo diría que hay muchos. Eh, para el paciente, no perder la ilusión de que se pueda trasplantar. Y una vez trasplantado, no descuidarse, que se siga cuidando, que siga yendo con su médico nefrólogo, que sigan tomando los medicamentos, no confiarse. A veces ya llevan 5 o 6 años y dicen, creo que ya lo logré, y empiezan a suspender inmunosupresores. En el caso de los médicos, pues la capacitación continua. Eh, no todos los nefrólogos están capacitados para ver o hacer programas de trasplantes. Para eso está la alta especialidad de nefrología del trasplante. Hoy en el país tenemos 4 hospitales formadores de alta especialidad de trasplantes. En Estados Unidos hay 52 hospitales que están formando nefrólogos de trasplantes, porque es una formación adicional, generalmente es un año adicional a la nefrología, ¿no? Entonces, el reto para los médicos es capacitarse continuamente. El reto para el sistema de salud es apoyar los programas de trasplantes. Sin lugar a dudas, el trasplante es la mejor opción para la enfermedad renal crónica. Es la más económica, donde el paciente va a reintegrarse a su vida personal, familiar, laboral, económica y al final, pues no es una carga económica para el Estado, sino que son activos para el Estado, ¿no? Y esto siento que a veces las autoridades quieren apoyar, pero se encuentran con que falta recursos humanos, ¿no? Falta más cirujanos de trasplantes, falta más nefrólogos de trasplantes, falta más coordinadores de trasplantes, faltan mucha gente. El mexicano tiene un corazón noble y yo lo veo. Este corazón noble, pues a veces se traduce en que la gente quiere donar, pero en el hospital no tiene la infraestructura para poder hacer que ese hospital se obtengan los órganos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos retos y muchos desafíos por todos lados. No es una pregunta fácil. Cada quien tiene una responsabilidad. Esto no es de una sola persona. Se trata de muchas voluntades. La voluntad política, social, del paciente, de las instituciones públicas, de las fundaciones como la tuya, que realmente haces un trabajo increíble. Te felicito muchísimo, Marisol. Eres una luz en todo este escenario de oscuridades o de claros oscuros. Muchas gracias, doctor. Vamos a cerrar con dos preguntas, a lo mejor tres, ya aprovechando su generosidad. Una es, ¿qué análisis se tienen que hacer los donadores que donaron en vida?
porque nos olvidamos de los Ya donaron. si ya donaron, En un solo riñoncito. exacto. O sea, ¿qué estudios recomienda para prevenir cualquier daño renal? Vale. En general, un donador, si lleva un buen estilo de vida, no sube de peso, no abusa de alimentación, de drogas o fumar, puede vivir perfectamente con un solo riñón, ¿no? Pero sí hay que ir por lo menos una vez al año con el médico nefrólogo. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, un examen general de orina. En el examen general de orina buscamos que quien haya donado su riñón no tenga proteínas en la orina, ¿no? Si hay proteínas en la orina, híjole, hay que ver por qué. Tener proteínas en la orina es un aviso silencioso de que algo está sucediendo. A nivel de la sangre, pues una química sanguínea, y si llegara a salir elevada la creatinina y eres donador, habrá que ver por qué. Entonces, sí requieres una consulta con tu nefrólogo para que pues evalúen si se trata de una falsa positiva elevación, o a lo mejor hay que medirte cistatina C, que es una molécula mucho más fina para evaluar la función renal. De pronto, muchos donadores tienen creatininas de 1,4, 1,6, pero son donadores jóvenes con masa muscular, que hacen mucho ejercicio, y esa creatinina más bien refleja que están fuertotes, no necesariamente que hay una enfermedad renal, ¿no? Pero todo eso se tiene que evaluar, de ahí la importancia de que sigan. Ser donador, además de ser un acto altruista, amoroso, de nobleza, implica también la responsabilidad de cuidarse a sí mismos, ¿no? Sin duda alguna, doctor. Y ya, ahora sí, la última. ¿Qué único consejo le daría a alguien que todavía está esperando un riñón? Eh, que no se rindan, que si se cierra una puerta, toquen otra, y si esa otra no la abren, busquen otra, porque nadie va a luchar por ustedes si no lo hacen ustedes. En el momento en que ustedes tomen la batuta de su salud y luchen por ese trasplante, no se les va a abrir una puerta, se les van a abrir muchas, porque así respondemos los seres humanos. No se rindan, no dejen de soñar, no dejen de buscar esa segunda oportunidad de vida. Si esa segunda oportunidad de vida se logra, todo habrá valido la pena. Y si no se logra, créanme que lo que suceda puede sentirlos a ustedes orgullosos, que lucharon hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. No se rindan, busquen, busquen, toquen puertas, y en una que se abran puede ser la que los lleve al trasplante. Qué sabias palabras y qué esperanzadoras. Le agradecemos con el corazón y todos los riñones que están ahí. Voy a los anuncios parroquiales. Mañana firmamos una alianza con la Asociación Mexicana de Diabetes para trabajar por la salud renal en la parte educativa. Lo estaremos invitando, doctor, porque entre más seamos, pues más sumamos para mover las voluntades políticas. Y bueno, el domingo cumplo 9 años de trasplante, entonces los esperamos en el picnic renal en Chapultepec. A todo el que quiera venir a celebrar, comer pastel, nos vemos en Chapultepec, cerca del Parque La Hormiga, para pasar un rato juntos en familia renal, porque juntos somos más fuertes, como bien lo dijo el doctor. Doctor, Muchas muchísimas, felicidades. Te muchas queremos gracias. mucho, Marisol. Eres un sol. Y a toda la gente que se conectó hoy, pues mi agradecimiento por escucharnos, por estar aquí. Entre todos podemos hacer grandes cambios.
Sin duda alguna, sí estamos trabajando todos juntos. Aquí le dejaron muchas felicitaciones. Omar dice que con los ojos cerrados como Gloria Trevi confía en él y por eso se va a hacer la biopsia en 2026. Venga, un Entonces, abrazo, Omar, a todo mundo. Saben que pues tienen mi corazón siempre. perfecto. Nos vemos en la próxima conexión NEF. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches.